Buenas tardes, estimados alumnos, es un gusto poder saludarles. Mi nombre es Francisco Albuja Varela, seré su profesor en este cuarto semestre en la asignatura que se denomina Teoría General del Proceso. Esta asignatura compone básicamente la continuación de lo que se observó en Introducción al Derecho Procesal, que en esta universidad se denomina Derecho Procesal Orgánico. La teoría general del proceso es una de las materias más importantes en la formación de cualquier abogado. Un estudiante de derecho que ya ha pasado a cuarto semestre y por lo tanto ha tenido la oportunidad de conocer las instituciones de la Administración de Justicia, ya se encuentra en las posibilidades de entender y dar el salto hacia lo que denominamos el proceso como tal. En esta asignatura, básicamente, comprenderemos varias instituciones procesales relacionadas a la actividad procesal ya. Y dentro de este marco, pues es fundamental que en su preparación, como material de estudio, tengan junto a ustedes el Código Orgánico General de Procesos, que, como ustedes deben saber, este año cumple 10 años justamente desde que entró en vigencia. Pues el Código Orgánico General de Procesos fue publicado inicialmente en el 2015, pero gracias a la moratoria de un año, entró en vigencia en el año 2016, cumpliendo nuestro Código Orgánico General de Procesos 10 años ya de vigencia. Y sobre la base de eso, nuestra clase se va a estructurar precisamente en el análisis de varias instituciones de este cuerpo jurídico para que ustedes como futuros abogados tengan claridad exactamente de qué es lo que supone la actividad procesal en los juicios. Este es un curso exigente, como bien lo fue el semestre anterior, Teoría General del Proceso, insisto, es la continuación de Derecho Procesal Orgánico y mantendremos la misma estructura de tareas, de lecturas, de exigencia para nuestro cuarto semestre. Nuevamente darles una cordial bienvenida, para mí es un gusto saludarles. Este video lo podrán observar en cualquier momento, de tal manera que está a su disposición. Bien, como primer punto, y para entrar en materia, entender por qué denominamos teoría general del proceso a una asignatura que se refiere básicamente al procedimiento civil. La razón de esto es fundamentalmente doctrinaria y teórica, y luego termina siendo legislativa. Sobre la base de esto, tenemos que cuando en el derecho procesal, esta gran tercer columna, denominada el proceso, ¿no? Viene sobre la marcha en la doctrina del derecho procesal, en la doctrina histórica. Tenemos que, una vez que ya el ciudadano cuenta con la posibilidad de acudir a los órganos de la Administración de Justicia, de formular pretensiones, ¿verdad? En el caso de la materia penal, por supuesto, formular también noticias criminis para la activación por parte de la Fiscalía como titular de la acción penal pública. Tenemos entonces que en materia ya del ejercicio mismo de la acción procesal, el legislador nos prevé del proceso. El proceso, primero, aquí viene un primer concepto entonces, el proceso es aquella institución jurídica que constituye un momento de actividad procesal que normalmente inicia con una demanda y normalmente comienza con una demanda, insisto, y termina con una sentencia. El proceso, jurídicamente hablando y procesalmente hablando, el proceso es entonces una sucesión concatenada, secuencial, ordenada de etapas procesales, ¿no?, que se realizan justamente sobre la base de la actividad procesal, que normalmente, repito, inician con una demanda y normalmente concluyen con una sentencia. El proceso, por lo tanto, es una estructura lineal. Y siendo una estructura lineal como es una estructura que se determina u organiza en etapas. El proceso entonces es, como dije hace un momento, una sucesión de etapas procesales. Las etapas procesales están fijadas en la ley y por lo tanto avanzan siempre hacia un fin. ¿Cuál es ese fin? El fin es básicamente la administración de justicia a través de la sentencia. El proceso entonces como tal es una institución jurídica sobre la cual las personas, quienes ejercen su actividad ante la administración, ¿no es cierto?,
proponen sus demandas, proponen las contestaciones a la demanda, ¿verdad? Proponen sus pruebas, formulan la actividad probatoria, ¿verdad? Interrogan testigos, contrainterrogan testigos, y básicamente aquí es donde el juez tiene la competencia fundamental para resolver la pretensión que ha sido llevada a su judicatura. El proceso, como instituto jurídico y como instituto jurídico procesal, el proceso tiene entonces una función fundamental, que es ordenar el debate jurídico y los cauces ante la administración de justicia. El proceso entonces termina siendo un instrumento para la consecución de la justicia, para su prosecución también. Entonces, el proceso, entendido como lo hemos explicado hasta este momento, nos recuerda la importancia del principio de legalidad. Sin duda alguna, y aquí va una segunda idea de lo dicho hasta el momento, el proceso se estructura a partir de lo que establece la norma jurídica. No son las partes procesales, no es el justiciable el que determina cómo debe ser el camino para la satisfacción del derecho de acción, porque el derecho de acción, insisto, se satisface a través ya del proceso y cuyo resultado será una sentencia debidamente motivada. El proceso está regulado por la ley. Son los cuerpos normativos aquellos que determinan, fijan, establecen y estructuran aquellas fases procesales que les indiqué hace un rato. El proceso no es una institución jurídica reciente, es una institución jurídica de las más antiguas que hay, precisamente porque las personas necesitan a través del proceso, pues, buscar justicia. Y, sin duda alguna, en el caso del demandado, pues, ejercerá su derecho a la defensa. ¿En qué momento ejerce el derecho a la defensa? Lo ejerce en el proceso. El derecho de acción, entonces, se manifiesta, ya sabemos por clases anteriores, a través de la demanda, pero la demanda, cuando es presentada ante la función judicial y es calificada esa demanda por el juez, entonces nos encontramos precisamente en un escenario en el que un proceso empieza a conformarse, las etapas procesales toman sentido, toman rumbo y al final del día esperaremos pues que el juez, cumpliendo la ley, tramite y avance hasta la prosecución de la actividad procesal y al resultado denominado sentencia. Dicho esto, entonces, comencemos con una tercera idea. Entonces, si el proceso es un instituto jurídico de orden, de legalidad, es una fórmula para que las personas administren la actividad procesal dentro de este tiempo al que denominamos proceso, pues tenemos que comprender cuáles son las etapas principales de este instituto, ¿no es cierto? A continuación voy a señalar de una manera genérica cuál es la estructura, digamos, más común o frecuente de un proceso judicial que está regulado por el Código Orgánico General de Procesos. Esta estructura, repito, es una estructura genérica, no es una estructura universal, porque cada uno de los procedimientos que existen en el código tienen regulaciones puntuales. Pero no por ello vamos a desconocer que en la teoría general del proceso vamos a encontrar institutos de los cuales deriva esta fórmula de estructuración adjetiva, de esta estructuración preclusiva, ¿no? Aquí tener en cuenta, por favor, el principio de preclusión procesal. Este principio de preclusión procesal lo que hace es decirnos que el proceso, al estructurarse en etapas procesales, al ser secuencial, al ir hacia adelante, para que avance necesariamente cada etapa que va sobre la marcha yendo, ¿no es cierto? Debe concluir, se cierra y una vez que está cerrada pasa y se abre la siguiente fase. Y lo mismo sucede con esa segunda fase. Termina, se cierra y avanza para adelante la actividad procesal. Sería impensable, sería un caos procesal que el juicio retroceda permanentemente. Eso dotaría más bien de inseguridad jurídica y provocaría que las partes, pues, básicamente no sepan con claridad en qué momento del proceso se encuentran. ¿Ok? Entonces, el proceso es una estructura
lógica. ¿Sí? Es una estructura lógica que está fijada o prefijada en el ordenamiento jurídico. Si se encuentra prefijada por el ordenamiento jurídico, entonces sus etapas también lo están. Y las etapas y esta actividad procesal se encuentra establecida, como digo, en el ordenamiento jurídico, establecidas las etapas procesales en el ordenamiento jurídico. ¿Quién determina esto? Finalmente es el legislador. Los procesos no se estructuran desde la Constitución, los procesos se estructuran en la ley, y es la ley la que va determinando cuáles son las etapas. Si ustedes podrían considerar cuáles son, digamos, las etapas más genéricas que existen en un proceso judicial, podríamos identificar las siguientes. Primero, la demanda. La demanda, como bien sabemos, es aquel acto jurídico por el cual las personas presentan una pretensión ante la función judicial y el órgano se activa como consecuencia de esta acción. La demanda corresponde a una persona, un ciudadano que se va a llamar actor. El femenino de actor, en el derecho y en el lenguaje procesal, es actora. ¿Ok? El actor o actora formula la demanda y en esa demanda comienza a describir aquellos elementos que el Código Orgánico establece como obligatorios. La demanda, y sobre esto vamos a referirnos con mucho más detalle en clases posteriores, debe cumplir ciertos requisitos para ser admitida a trámite. La demanda es un acto formal, y cuando digo que es un acto formal, quiero decir que debe obligatoriamente cumplir aquellas disposiciones que manda la ley. Si la demanda no cumple las disposiciones y los requisitos que establece la ley, el juzgador no estará en la posibilidad de, primero, admitirla a trámite y lo más probable es que sea devuelta al actor para que sea completada. Si es que no se completa en el término que dice la ley, pues desafortunadamente la demanda va a ser archivada. Bien, la demanda entonces es este primer acto procesal por el cual el accionante, actor o también llamado legitimado activo, formula su pretensión a la administración de justicia. El segundo, digamos, gran momento en la estructura del proceso como tal es la famosa providencia de calificación de la demanda. Nuestro sistema jurídico demanda exige que no basta con presentar una demanda, sino que luego de esa presentación, el juez, quien recibe y aboca conocimiento de esa demanda, ¿verdad? Lo que hará es determinar y verificar si es que ha cumplido los requisitos de la ley. La calificación de la demanda es un acto extremadamente importante, porque cuando el juez califica la demanda, emite esta providencia o correctamente, digamos, más específicamente, digamos, el auto de calificación de la demanda, el juez básicamente, además de declararse competente en razón de la materia, el territorio y el grado, ¿verdad? Lo que hará es fijar y tener claridad, dice entonces, este actor ha presentado su demanda y por lo tanto hay que comenzar su trámite. El auto de calificación de la demanda, entonces, además de establecer la competencia del juez para tramitar la causa, ¿no es cierto?, va a ordenar algo que es extremadamente importante, que es el siguiente paso. Y el tercer gran paso se llama la citación con la demanda. La citación procesal es un acto extremadamente importante, porque cuando el juez ordena que se cite al demandado, con la demanda le va a permitir ejercer un derecho constitucional que se denomina el derecho a la defensa y que todos conocemos perfectamente. Cuando una persona es citada con la demanda, tendrá la oportunidad de ejercer el derecho a la defensa. La citación es, por lo tanto, uno de los actos más importantes que en el derecho procesal existe. ¿Por qué? Porque además de permitirle justamente el ejercicio del derecho de la defensa, lo que le da la posibilidad es a contraponerse a las pretensiones del actor. Y esto lo hará en un cuarto momento, al cual ya me voy a referir enseguida. Entonces, el auto ordena la citación al demandado.
La citación tiene que hacerse tal como dispone el Código Orgánico General de Procesos. Y hay muchas formas de citación. Ya las vamos a ver en clases posteriores. Pero las formas de citación que nos trae el código, pues tienen que hacerse por obligación del actor. Es decir, ¿quién escoge cómo va a ser citado el demandado? Bueno, esa es una actividad que le corresponde hacer al actor. El actor es el que le dice al juez cómo debe ser citado. ¿Sí? Y la citación, insisto, tiene que realizarse sobre la base de los requisitos o las formas de citación que establece el Código Orgánico General de Procesos. Aquí hay unas múltiples formas de citación, hay unas formas generales y también existen unas formas especiales. Y se desarrollará esto sobre la base de las disposiciones jurídicas que constan en el Código. Por supuesto, podemos decir que existen algunos cambios especiales respecto de lo que existía con el Código de Procedimiento Civil, que como bien conocen ustedes es la norma que preexistió antes de la entrada en vigencia del Código Orgánico General de Procesos. Entonces, fíjense ustedes que la citación es un acto de tal importancia que si es que no se realiza conforme a la ley, voy a usarlo en otras palabras, si es que no se realiza en legal y debida forma, esta citación ilegal podría desembocar en lo que en el derecho procesal denominamos nulidad. La nulidad por falta de citación, pero ojo, cuando la citación es realizada de manera ilegal, sin observar los procedimientos del COGEP, la citación ilegal podría desembocar en una nulidad de todo el proceso que pudo haber avanzado y como consecuencia de esta actuación irregular por parte del actor y que también el juez tenía la obligación de haber mencionado algo. La citación, repito, entonces puede provocar, si es que no es hecha conforme a la ley, una nulidad. Y la nulidad puede provocar costas procesales. Y las costas procesales deberán, pues, pagarlas o serán responsables aquellas personas que precisamente incurrieron en este tipo de infracción al ordenamiento jurídico. De allí la importancia de la citación como acto procesal. Entonces, retomemos. 1. El acto procesal, digamos, por el que comienza el juicio es la famosa demanda. Número 2. Es el auto de calificación de la demanda. Número 3. Viene la citación. La citación permite ejercer el derecho a la defensa, permite al demandado responder al actor sobre las pretensiones que éste formula, ¿no? Y por supuesto, cuando ya pasamos y se ha cumplido la citación correctamente, viene el cuarto gran momento que se llama contestación a la demanda. La contestación a la demanda es un acto que produce el demandado. El demandado entonces debe contratar un abogado, ¿no es cierto? Y redactar un documento que se llama contestación a la demanda. En la contestación a la demanda deberá pronunciarse sobre las afirmaciones que realiza el actor y también aquellas que considere como propias, ¿no? Porque en la contestación a la demanda se pueden decir múltiples cuestiones y también lo vamos a revisar en clases siguientes, ¿sí? La contestación a la demanda es uno de los actos, como digo, más importantes en la medida en que materializan el derecho de defensa del demandado, ¿no? O de los demandados, cuando sea en plural, y debe hacerse al igual que todas las etapas procesales de conformidad a la ley. Hay límites, hay derechos, hay un montón de condiciones que el demandado debe observar para contestar la demanda. Si es que hay escenarios, ¿no?, en donde el demandado pues podría no contestar la demanda, también es una opción, ¿no? Pero cada acción
que incurra o realice la persona demandada va a tener un efecto jurídico en el proceso. Probablemente una pregunta que deben estar haciendo es ¿qué sucede si es que una persona es citado con la demanda y decide simplemente no contestar la demanda, ¿no? Consulta a su abogado y el abogado le dice, bueno, no contestemos esta demanda. Es una posibilidad jurídica. ¿Es recomendable? Bueno, ese es otro cantar. No es del todo recomendable no contestar una demanda, porque precisamente la oportunidad es ejercer el derecho a la defensa. Pero la pregunta es entonces, si un demandado decide no contestar una demanda, ¿el juicio va a continuar o se va a estancar ahí? Y el actor quedará ahí hasta que, bueno, algún día esperemos que el demandado conteste. La respuesta es condicional. Si es que la citación se hizo en legal y debida forma, es decir, observando todos los parámetros que dispone el código para que una citación se realice tal como dispone el ordenamiento jurídico, y el demandado decide no contestar, allí el juicio tiene que continuar y va a seguir sin perjuicio que el demandado haya o no decidido responder. Porque para eso justamente es el efecto de la citación. Cuando tú citas con una demanda a un demandado, lo que estás haciendo básicamente es darle chance, por supuesto, de que ejerza su derecho a la defensa. El derecho a la defensa, como cualquier derecho procesal, tiene que hacerse en el marco del ordenamiento jurídico. Y la contestación a la demanda tiene que seguir esa misma lógica, ¿no? Entonces, número 1, demanda. Número 2, calificación de la demanda. Número 3, ¿no es cierto? Número 2, citación. Número 3, entonces, una vez que ha sido calificada la demanda, pasamos a la citación, ¿no? La citación, número 3. Número 3, entonces, citamos al demandado. Número 4, vamos a la contestación a la demanda, ¿ok? La contestación, repito, tiene que hacerse de acuerdo a lo que establece el ordenamiento jurídico y deberá responder un montón de cosas. De hecho, el demandado, cuando contesta la demanda, tiene algunas obligaciones procesales, ¿sí? Que vamos también a revisarlas en adelante. Muy bien. Una vez que el demandado contesta la demanda y formula lo que denominamos las excepciones, ese es el término jurídico que debemos usar, excepciones, se produce lo que en el derecho procesal denominamos la traba de la litis. La traba de la litis. Porque tienes por una parte un actor generando afirmaciones a las cuales llamamos pretensiones, y por otra parte tienes un demandado que está contradiciendo, ¿no es cierto?, o intentando colisionar lo que afirma el actor. El demandado o la forma como el demandado se pronuncia se denominan excepciones. Las excepciones pueden ser de dos tipos. Las excepciones pueden, por una parte, atacar al proceso o también atacar a las pretensiones de fondo del actor. Cuando las excepciones atacan el proceso, atacan la validez, ¿no es cierto? Atacan, qué sé yo, la competencia del juez, ¿verdad? Atacan algunas otras cuestiones de ese tipo, llevan el nombre de excepciones previas. Excepciones previas, ¿sí? En el Código de Procedimiento Civil, estas tenían otro nombre, ¿no? Estas se llamaban excepciones dilatorias, porque intentaban dilatar la prosecución del juicio al encontrar puntos en donde pudiera verse afectada el proceso. Las otras excepciones, aquellas que no atacan el proceso, sino que atacan las pretensiones del actor, esas llevan el nombre de excepciones de fondo. Las excepciones de fondo. Y el demandado lo que hace con las excepciones de fondo, pues básicamente es oponerse a lo que está afirmando el actor. Una vez que el demandado contesta la demanda y se produce esta traba de litis, podríamos decir que se está conformando lo que
una de las instituciones procesales más importantes, que es la famosa relación jurídica procesal. La relación jurídica procesal es una institución muy importante en donde convergen el juez, el actor y el demandado. Imaginen en su mente un triángulo equilátero. El juez se encuentra en el vértice superior, el actor se encuentra en el vértice de la izquierda y el demandado se ubica en el vértice de la derecha. Tienes al juez, al actor y al demandado. Mientras hay actividad procesal, mientras dura el proceso, va a haber actividad procesal, va a haber relaciones procesales entre el juez con el actor con el juez con el demandado con el juez, el actor con el demandado y el demandado con el actor. Ese cúmulo de interacción procesal existe gracias a la relación jurídica procesal. Cuando se integra correctamente la relación jurídica procesal, el juicio va a avanzar sin mayores inconvenientes. ¿Sí? Mayores inconvenientes. Entonces, imagine usted que hemos cumplido con todo esto, ¿cierto? Y ha habido una demanda, ha habido una calificación, ha habido una citación y ha habido una contestación a la demanda. Están cumplidos los 4 elementos más básicos que existen en un proceso de índole COGEP, o también podríamos decir un proceso de índole civil. Pero siempre merece una aclaración decirlo esto. Dado que el COGEP regula las materias no penales, a veces los abogados, cuando decimos la materia civil desde el enfoque procesal, estamos también implícitamente refiriéndonos a otras materias que procesalmente se regulan por el COGEP. Ejemplo, la materia laboral, la materia de inquilinato, la materia de familia, niñez y adolescencia, ¿no? Entonces, eso es solo una fórmula para decir que, o hablar, referirnos a juicios que de manera general están regulados desde la parte procedimental por el Código Orgánico General de Procesos. Bien. Una vez que esté estructurada correctamente la relación jurídica procesal, vamos a tener entonces el siguiente punto común, que son las famosas audiencias. Las audiencias tienen algunas funciones en el ordenamiento jurídico. Las audiencias permiten resolver frente al juez, y ahí estamos aplicando uno de los principios más importantes que existe en el derecho procesal, que es el principio de inmediación. Por favor, necesito que en el material de lectura lo tengan también presente. El principio de inmediación es ese principio que permite generar la cercanía procesal del juez con los actores, con los demandados, ¿verdad? Y también con los medios probatorios que sustentan cada una de las afirmaciones, porque el actor va a decir sus afirmaciones y va a adjuntar medios probatorios que las justifiquen. Y lo mismo sucede con el demandado, ¿no? Entonces, en las audiencias pasan muchísimas cosas, pasan muchas cosas que están reguladas por el COGEP. Cada audiencia pues tiene una función y dentro de las audiencias hay varias actividades procesales que también ustedes podrán observar cuando realicen visitas a la función judicial y que en definitiva no hacen sino permitir que el principio de inmediación se manifieste. El juez perfecciona la cercanía con las partes que hasta un momento anterior, digamos, no existía del todo, porque el juez, cuando revisa la demanda y emite el auto de calificación, todavía no conoce al actor ni a los medios probatorios que va a acompañar. Los conoce, digamos, pero por escrito. Pero ya en las audiencias, el principio de inmediación ya se ve manifestado y potencialmente crece. Lo mismo con el demandado y la contestación a la demanda. Es entonces esta misión tan importante en el principio de inmediación que se ve cumplido con las audiencias. Y además, acuérdense que no solo viene de la mano el principio de inmediación, sino también algunos otros. Sin duda alguna, el principio de oralidad. Hay autores que te dicen que la oralidad en realidad no es un principio, sino es una metodología. Uno de ellos es el profesor Álvaro Mejía, el profesor ecuatoriano, que te dice que la oralidad no es un principio, sino es un método. Pero entonces,
En esta interacción que existe entre las partes procesales, el juez, durante la audiencia se consiguen muchísimas cosas y hay una cantidad de actividad procesal que normalmente no existe antes en la parte escrita. Demanda, calificación, citación y contestación. Las audiencias tienen un nivel de importancia fundamental. Todas las audiencias que están en el código tienen una función específica. En esta materia nosotros vamos a revisar cómo o qué sucede en cada audiencia, por ejemplo, si es que encontramos distinciones, ¿no?, entre los juicios o procedimientos ordinarios versus un procedimiento ejecutivo o un procedimiento monitorio, ¿no? Entonces, estas audiencias, repito, tienen funciones puntuales, específicas, características que las distinguen unas de las otras. Además, nuestro código orgánico establece el sistema oral, por lo que las audiencias son una situación que permanentemente estará ahí y permitirá efectuar la mayor cantidad posible de actividad procesal en este tipo de diligencias. Por eso las audiencias son el momento en donde un estudiante de derecho tiene mayor acción y mayor contacto con el proceso, las partes y donde aprende más. Y es por esta razón que también vamos a necesitar cumplir con actividad en audiencias. Perfecto, muy bien. Un detalle que tal vez me hagan la pregunta, ¿por qué estoy usando el plural? ¿Por qué digo las audiencias y no digo la audiencia? Y la respuesta viene dada desde el propio ordenamiento jurídico. Una audiencia en el COGEP, por ejemplo, puede servir para ciertas cosas, pero los procesos judiciales se llevan a cabo en más de una audiencia, ¿no? Una boca nada más. Si usted está, por ejemplo, en el procedimiento ordinario, debe saber que hay una audiencia preliminar, ¿no?, en la que suceden ciertas cosas y en otras sucederá en la famosa audiencia de juicio. Es correcto, es prudente, siempre será mejor decir las audiencias, porque no podríamos hablar de una sola, ¿no? Y claro, sin duda alguna, en las audiencias, bueno, se escuchan los testigos, ¿verdad? Se practican las pruebas, se ve la posibilidad de conciliación de las partes, ¿no?, de acuerdo a la normativa del código. Y sin duda alguna, el punto, el clímax de la actividad procesal sucede al finalizar la audiencia de juicio. Y este sería el sexto momento de mayor actividad procesal desde la teoría general del proceso. Estamos hablando de la famosa sentencia. La sentencia es entonces la decisión más importante que toma el juez para cerrar el caso y definitivamente ver si es que autoriza, ¿verdad?, o concede las pretensiones que el actor, que formula el actor, o definitivamente si las niega. Porque la sentencia es, además, una sola en el juicio. La sentencia se dicta en nuestro sistema COGEP de manera oral al terminar la audiencia de juicio. La sentencia, evidentemente, es un acto procesal, es un tipo de providencia, ¿no?, en la que el juez va a determinar y va a decir, muy bien, se ha presentado el actor, ha formulado tales pretensiones, ha contestado la demanda del demandado, ha formulado tales excepciones, ¿no es cierto? Se ha construido, estructurado correctamente la relación jurídica procesal, se ha procedido con la admisión de los medios probatorios, y luego esos medios probatorios que se transforman ya en pruebas en la audiencia de juicio serán valorados, analizados por la autoridad judicial. Cuando la autoridad judicial se encuentra lista, lo que hace va a emitir una sentencia oral. La sentencia oral no es sino una anticipación a la sentencia escrita, porque en Ecuador los jueces, luego de dictar la sentencia oral, tienen algunos días para reducir esa sentencia a escrito. La sentencia escrito, ¿no es cierto?, reducida a escrito, tiene que ser notificada a las partes procesales. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando las partes procesales reciben por escrito la sentencia, tendrán la posibilidad de, bajo su cuenta, bajo su exclusiva decisión, determinar
decidir si ellos desean o no activar mecanismos de impugnación en contra de la sentencia. En castellano, estoy hablando de los famosos recursos procesales. Deben haber escuchado, por supuesto, el famoso recurso de apelación y, cuando corresponda, pues el famoso recurso extraordinario de casación. Que eso, recursos procesales, son temáticas que usted lo va a ver en quinto semestre, ¿no? En una asignatura que se llama Teoría de la Prueba y los recursos procesales. Volvamos a la sentencia. La sentencia, entonces, es la decisión final del juez. Ahí es donde concederá las pretensiones del actor, puede ser que las conceda totalmente, puede ser que las conceda parcialmente o definitivamente que no conceda nada. Usted recordará que en las clases de Derecho Procesal Orgánico, nosotros explicábamos que el derecho de acción es el derecho de activar el órgano judicial. Y es un derecho que se ejerce en el marco de la Constitución. ¿Tiene límites? Por supuesto que tiene límites, ¿no es cierto? Tiene límites de cumplir las formalidades, ¿verdad? De la ley. Número 1, las acciones no deben estar prescritas, porque el momento que una acción está prescrita, usted ya no puede iniciar la acción procesal por el mismo hecho de que está prescrita, ¿verdad? Y por supuesto, algunas otras limitaciones en el derecho de acción. El derecho de acción que se manifiesta por parte del actor y se materializa en la demanda, cumple durante todo el proceso una serie de requisitos. Los requisitos a los que se le obliga el actor suponen la necesidad de la existencia de seguridad jurídica. La seguridad jurídica, como todos ustedes conocen, está establecida en el artículo 82 de la Constitución y establece que existirán normas previas, claras, públicas, aplicadas por autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? Es el juez. El juez, por lo tanto, es un supervisor del proceso. Su actividad garantiza que esta discusión jurídica, ¿no? Se enmarque en el debido proceso, que las partes tengan la posibilidad de formular pruebas, de escuchar testigos, de practicar, aquello que pues hayan adjuntado en la demanda o en la contestación, ¿no? Y estableceremos entonces la necesidad de recordar que la sentencia judicial será el producto de una serie de actos procesales que empezaron en algún momento con la demanda y que transcurrió el tiempo y siguió avanzando y las etapas procesales se fueron cerrando así como avanzaban hasta el momento en el que el juez está en la capacidad ya de dictar sentencia. La sentencia, repito, es el acto procesal más importante del juez. Ese acto que no hace sino manifestar el poder mismo del juzgador, es el que cierra el proceso. Por lo tanto, como pueden ver de lo que les he explicado hasta este momento, el proceso, esta estructura ordenada, sistemática, secuencial, ¿verdad? Cumple con una serie de etapas procesales y cumplirá su fin en la medida en que esas etapas pues, se realicen correctamente, ¿no? El proceso ofrece seguridad jurídica al actor y también ofrece seguridad jurídica al demandado. El juez debe supervisar que tanto actor como demandado gocen de los mismos derechos, ¿verdad?, procesales, y por supuesto cumplan las cargas que también tienen como ser parte procesal. Todo esto tiene que hacerse en el marco de las disposiciones del ordenamiento jurídico, porque repito lo que señalé hace un momento, el proceso es una lid regulada. Quien formula pretensiones como actor debe saber que se enmarca o se enmarcará, digámoslo en tiempo futuro, se enmarcará en una, entre comillas, en una pelea regulada por la ley. Y sus actuaciones estarán condicionadas a lo que diga el COGEP,
y lo que diga el juez, sin duda alguna, ¿no? La misma historia sucede con el demandado, ¿no? Porque el demandado lo que hará es responder la demanda, atacar las pretensiones del actor en el marco de lo que establece la ley, porque es una batalla regulada. El proceso ofrece, de esta manera, como muy bien les indico, seguridad jurídica. Si un proceso se realiza de manera desordenada, de manera que transgrede las normas jurídicas procesales, de manera que el juez muestra favoritismo hacia alguna de las dos partes, transgrediendo el principio de imparcialidad, que ustedes ya lo conocen perfectamente, va a pasar que ese juicio no va a ser un juicio justo. Y un juicio justo debe primero observar la ley, ¿no es cierto? Y si se vuelve injusto, ese juicio podría subir eventualmente a la Corte Provincial mediante el famoso recurso de apelación. Estas ideas introductorias nos colocan en la necesidad de entender que si esta materia se llama teoría general del proceso, lo que vamos a aprender es una serie de etapas procesales que no harán sino ofrecernos seguridad jurídica, tanto al actor como al demandado, y además regulará los poderes que tiene el juez en el proceso. Usando una referencia doctrinaria, quiero compartirles la definición que el profesor Hernando Davis Echandía, profesor colombiano, procesalista colombiano, realiza sobre el proceso. El autor nos dice, ¿qué se entiende por proceso? ¿Sí? Entonces, vamos. En un sentido literal y lógico, no jurídico, por proceso se entiende cualquier conjunto de actos coordinados, ¿verdad?, para producir un fin. Así hablamos del proceso de producción de un material o de construcción de un edificio. Hernando Davis Echandía, cuando ya toca el enfoque jurídico, nos dice lo siguiente. Entendemos por proceso una serie o cadena de actos coordinados para el logro de un fin jurídico. Y entonces hablamos, vamos, desde el proceso legislativo, ¿no es cierto?, o de distintos procesos. Pero ya lo que atañe a esta asignatura, que es el proceso desde el enfoque procesal o del derecho procesal, nos dice lo siguiente. Es el conjunto de actos coordinados que se ejecutan por o ante funcionarios competentes del órgano judicial del Estado para obtener, mediante la actuación de la ley, en un caso concreto, la declaración, la defensa o la realización coactiva de los derechos que pretendan tener las personas privadas o públicas, en vista de su incertidumbre o de su desconocimiento o insatisfacción. Y Hernando Davis Echandía nos dice en lo civil, en lo laboral, en lo contencioso administrativo. ¿Sí? Entonces, la definición que nos da Hernando Davis Echandía, si es que a ustedes les interesa, el libro de Hernando Davis Echandía se llama Teoría General del Proceso. Del autor Hernando Davis Echandía. Recomiendo especialmente esta obra porque Hernando Davis Echandía es un procesalista muy claro, muy cuidadoso y muy minucioso al momento de presentar sus postulados. También he querido traerles una definición de proceso, esta vez realizada por el profesor uruguayo Eduardo Couture. Eduardo Couture, un procesalista, como les digo, uruguayo, fue autor del Código Modelo Iberoamericano de Derecho Procesal para Latinoamérica. De modo que, sin duda, acudir a Eduardo Couture es una fórmula muy importante para entender el derecho procesal civil. El texto de él se llama Fundamentos del Derecho Procesal Civil, de Eduardo J. Couture. Lo pueden mirar ahí.
Ahora, Eduardo Couture, digamos, nos dice o comienza explicando el proceso como una lógica general, es decir, el proceso desde cualquier rama de la ciencia, el proceso para construir, ejemplo, una prenda de vestir, ¿no? El proceso para que una sustancia química llegue a ser lo que es. Pero cuando hablamos del proceso como una estructura jurídica procesal, Eduardo Couture parte del problema de sobre qué mismo es el proceso judicial, ¿no? Y Eduardo Couture habla y estudia al proceso, por ejemplo, como un contrato, como un cuasi contrato, como una relación jurídica, ¿verdad? También habla y le dice como una situación jurídica. Y también le menciona como una entidad jurídica compleja. Y esta lectura, por supuesto, les voy a cargar en la plataforma para que ustedes puedan determinar con mayor claridad la postura de este autor. ¿Sí? De manera, estimados alumnos, que estos primeros esbozos que les estoy presentando en este momento es, digamos, la oferta de lo que en una materia extremadamente extensa como es, vamos a revisar en el tiempo que nos permite, por supuesto, la planificación. Hablar de teoría general del proceso es hablar de en sí mismo la actividad judicial en y ante un juez. Cualquier libro, y puedo sugerir a continuación, lo voy a hacer, alguna lista de libros que les recomiendo que tengan como de cabecera de derecho procesal porque lo van a necesitar inevitablemente, ¿no? Podríamos comenzar, por ejemplo, con el libro Teoría General del Proceso del profesor Osvaldo Navas, que es ecuatoriano, es profesor de la facultad y el libro de él, digamos, explica con mucho detalle y mucha claridad varias de las instituciones procesales que vamos a revisar. Entonces, ese sería como el primer libro que les puede servir a ustedes y que recomiendo lo puedan conseguir de la manera que mejor estimen, ¿no? Por supuesto, también tenemos a Hernando Davis Echandía, que les mostré hace un momento. Podemos contar con Eduardo J. Couture en su libro Fundamentos del Derecho Procesal Civil. En la doctrina italiana clásica también podemos encontrar a varios expositores de quienes recomiendo también puedan buscar libros. Entre ellos están Mauro Capelletti, Francesco Carneluti, Giuseppe Chovenda, que básicamente están en la escuela italiana. También podemos por ahí incluir al famoso Ugo Rocco. Este Hugo es sin H, Hugo Rocco con U mayúscula y con doble C, Hugo Rocco. En España también pueden encontrar a Hugo Alsina, Alsina con S, y Hugo con H, este Hugo sí es con H, ¿no? También pueden encontrar doctrina sobre derecho procesal con James Goldsmith, que también ha desarrollado algunas ideas interesantes sobre esto, ¿no? Hay otros autores, por supuesto, latinoamericanos. Cualquier autor de derecho procesal a usted le puede servir sin ningún conflicto, sin ningún problema. Lo importante para mí es que ustedes cuenten con un texto base de derecho procesal, porque las instituciones que vamos a revisar son instituciones de orden normativo. Y si bien voy a explicar la norma, necesito también que ustedes tengan a la mano la explicación de la institución jurídica. No recuerdo si mencioné a Jaime Wasp, con G, Wasp, tal como suena, ¿no? También podría servirles los textos de él. Y por supuesto, de cualquier autor que hable sobre la teoría general del proceso, ¿no? La teoría general del proceso. Esto va a contribuir no solo a que avancemos de una manera más sostenida,
sino que además ustedes sepan y entiendan por qué hablamos, y esta materia lleva ese nombre de teoría general, ¿no? Es complicado en las instituciones jurídicas hablar de teorías generales, pero el derecho procesal, con su evolución clásica, nos ha permitido conseguir estos propósitos, estos derroteros, ¿no? De tal manera que les invito a que busquen cualquier libro, de preferencia siempre actualizado, ¿no? Últimas ediciones. Y sin duda alguna necesito que tengan con ustedes el Código Orgánico General de Procesos, porque ese precisamente va a ser nuestro instrumento normativo de trabajo. Agregar algunas cosillas, ¿no? Cuando hablamos de la estructura del proceso y de las 6 fases que les acabo de mostrar, hay que tener en cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico pueden suceder cosas procesales antes incluso de la demanda, ¿no? Y también después de la sentencia, ¿no? Y ahí entramos en el mundo de los mecanismos de impugnación. Pero me interesa fundamentalmente que tengan en cuenta esta actividad preprocesal antes de la demanda, porque hay cuestiones relevantes que al actor le pueden convenir antes de presentar la demanda. Estos actos tienen un nombre y los vamos a revisar en la clase. Estos actos se denominan actos previos y la doctrina los conoce de la misma manera, los actos previos. O también el código les llama diligencias previas. O también llevan el nombre de diligencias preparatorias. Es decir, estos actos previos, diligencias previas, ¿no? Son y constituyen también actividad procesal, pero se realizan normalmente antes de la demanda. El actor y su abogado, cuando son estratégicos, cuando piensan desde la fórmula que les permita ganar un juicio, tienen que anticiparse a ciertas cosas. Y estos actos previos son básicamente formas para anticiparse a realizar ciertas acciones que ayudarán o colaborarán al actor para que su demanda inclusive pudiera ser más potente, más fuerte, tenga mejores resultados. Como todo en el derecho, siempre estamos sujetos a que haya condicionamiento. Eso, sin duda alguna, sucede. Pero en esta asignatura me interesa ofrecerles a ustedes simplemente herramientas que les permita entender con claridad en dónde estamos y para qué sirve el proceso. Recuerden, por favor, lo que indicábamos en la clase de derecho introductorio, derecho procesal introductorio o derecho procesal orgánico. El proceso sirve a un fin. ¿Cuál es ese fin? Es la prosecución de la justicia. El proceso, entonces, es un medio que tiene que ser utilizado no solo normativamente, sino también inteligentemente, porque los abogados trabajamos sobre la base de estrategias jurídicas. Y las estrategias jurídicas dependen de cuánto trabajo haces antes de iniciar una demanda y también para el demandado cómo la contestas. Y qué es mejor a veces contestar que sí o a veces contestar que no. En resumen, y con esto cerramos este primer video. 1. El proceso es un instrumento. El proceso está regido por la ley. Hay normativa que regula cada una de las etapas procesales y los estudiantes de derecho deben conocer exactamente qué pasa en cada actividad procesal, porque esto es un camino, al final, que va a derivar en una sentencia. Lo normal o esperado para el actor es ganar el juicio, pero para ganar el juicio necesita hacer un montón de cosas. No basta con proponer algo al juez y el juez te lo va a conceder. No funciona así. Necesitamos cumplir un montón de cuestiones. Y por supuesto, al demandado le interesa que el actor pierda, ¿no? Así nomás. Y para eso necesita embuirse de un montón de estrategias, de elementos, de cuestiones que le permitan, pues, lograr eso. Hacer que el actor, pues, no sea aceptada su pretensión por parte del juez. Eso sería entonces esta primera línea de acercamiento. Me dará mucho gusto volver a encontrarme con ustedes. Les exhorto a
a buscar los libros, ¿no?, que les he indicado de los autores. Habrá muchos más, hay muchos más. Este momento no tengo presente más que los que les indiqué, pero mientras avance el semestre vamos a ir, digamos, mencionando algunos otros. De igual manera, les iré subiendo material que es obligatorio para las evaluaciones respectivas. Por supuesto, vamos a mantener también, además de lecturas, de exámenes, visitas a función judicial. Es fundamental que un estudiante de Derecho y de Derecho procesal tenga relación directa con la Administración de Justicia. Esta no puede ser únicamente una asignatura en la que ustedes me escuchan a mí y yo les hablo a través de una cámara o en clases. Esto no puede pasar. Es una materia que se vincula directamente a la actividad de la Administración de Justicia. Por lo tanto, habrá obligatoriedad de que ustedes asistan a audiencias en la función judicial. Cualquier otra indicación, pues la realizaré más adelante y les agradezco por su atención. Que tengan una excelente tarde.